No nos dijo, evidentemente, ustedes pueden o no pueden matar, pero claramente nos dijo con el ejemplo que tenemos que estar dispuestos a morir. Había estado siempre junto a los pobres, compartiendo sus sufrimientos y alentando sus esperanzas de cambio. Las medidas del gobierno generalmente son así, no favorecen a todos. Al que ha estado especulando hasta ahora, claro que lo va a perjudicar, pero es que la especulación no es lo que nosotros queremos. Es decir, nosotros queremos que ese hombre que está trabajando allí en su negocio se haga rico, sí, pero se haga rico en unos cuantos años. Estos quieren algunos hacerse ricos en la semana. El 12 de junio la CGT convoca a un acto en la Plaza de Mayo para respaldar a Perón. Deseo aprovechar esta oportunidad para pedirles a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieren provocarse y actúen de acuerdo a las circunstancias. Se rarifica el ambiente económico y eso le provoca a Perón un estado de insatisfacción también personal. Entonces, como solía hacer él, decide hablarle a la gente, decide hablarle a su pueblo. Y convoca, o se convoca espontáneamente, la gente empieza a ir a Plaza de Mayo porque Perón va a hablar, y se reúne una multitud ese 12 de junio en Plaza de Mayo. Y Perón ahí explica que todo el programa económico que se había iniciado con su gobierno estaba sufriendo serias dificultades, por obra de los especuladores, por obra de los agiotistas, por obra de los empresarios que no entendían que tenían que tener una conducta responsable. Y hace un llamado a la gente para que se encolumne nuevamente detrás de los postulados que él había venido a defender a la Argentina. Entonces, muchos planteamos, sin llegar de ninguna manera a un planteo de ortodoxia mogólica ni nada por el estilo, a tratar de, si no se podía evitar, por lo menos atemperar y amortiguar en todo lo posible la confrontación con Perón y tratar de eludir la batalla ideológica en la que nos querían sumergir, porque eso era el prólogo de la Casa de Brujas. La línea política obviamente tenía mucho menos peso entre la organización, no contó, y la confrontación se dio en los términos de locomotoras que chocan, que ya conocemos. Si uno piensa, por ejemplo, dónde estuvieron los mayores problemas del gobierno peronista, del gobierno del 73 al 76, me parece claro que el problema fundamental de Perón no fueron los montoneros, ni que la fecha de agonía del gobierno de Perón haya sido el 1 de mayo cuando los montoneros abandonaron la plaza. En realidad la fecha de agonía fue ese otro acto, el último acto público de Perón, cuando Perón intentó jugar todo su prestigio personal para convencer a los dirigentes sindicales que aceptaran lo establecido en el pacto social que ellos habían firmado y que indudablemente no cumplían, como tampoco lo cumplían los empresarios. Y ahí, en esta dureza, en esta imposibilidad que encontraba el Estado de disciplinar a empresarios y a organizaciones sindicales, creo que está el objetivo del golpe del 76. Comienzan a circular fuertes versiones sobre la gravedad del estado de salud de Perón. Todo es infundado, todo es infundado. Él hasta con un pequeño resfrío como cualquier hijo de vecino, pero no hay ningún problema, está trabajando más tranquilo. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país.
El 1 de julio de 1974 moría Perón, dejando un vacío proporcional a la importancia de su figura política. Su velatorio es multitudinario y se viven escenas de profundo dolor popular. Despide los restos del general en nombre de los partidos políticos el doctor Ricardo Balbín. Despidiendo los restos del presidente, el jefe del ejército, general Leandro Anaya, declaró: hoy y aquí, frente a vuestro cuerpo yacente y en presencia de vuestra alma inmortal, yo, como comandante general del ejército argentino, os reitero nuestro compromiso de apoyar con toda decisión y con todos los medios a nuestro alcance la continuidad del proceso institucional. Me consta porque el 1 de julio de 1974, con Perón todavía, su cuerpo todavía no se había enfriado, se armó en la Quinta de Olivo, donde lo velaban, una reunión circunstancial donde había marinos, militares, aeronautas. Entonces alguno de ellos preguntó, bueno, ¿y ahora quién manda en el país? Entonces yo, un poco sorprendido, ¿cómo quién manda? Ahora manda el orden constitucional, la vicepresidenta de la Nación. ¿Por cuánto tiempo? Fue la pregunta. Cuando Perón murió, yo lloré. Lloré porque se me estaba yendo un padre, pero el mismo padre que había puteado meses antes en la Plaza de Mayo. Porque Perón también representaba mucho para todas las luchas del pueblo argentino. Asume la presidencia Isabel Perón bajo el cercano control de López Rega. Confirmado como secretario privado de la presidencia, se transforma en el hombre fuerte del gobierno. ¡Alma de este pueblo trabajador! ¡Es agradecida y respetuosa de quienes la sirven! Buscando la unidad y el trabajo fecundo en una verdadera comunidad organizada. Una vez muerto Perón, lo sucede en el gobierno María Estela Martínez de Perón. Esto casi pasará a la historia argentina como una broma del destino, pero de cualquier manera era la vicepresidente y asciende al cargo de presidente. No la estoy criticando a ella porque su preparación previa no permitía esperar otra cosa de ella, pero en todo caso fue un desastre nacional. No se puede ni empezar a comparar lo que fueron las personalidades de Eva Perón y de Isabel Perón. Nada que ver. Es decir, son dos mundos opuestos. Una mujer que uno puede aprobar o no en sus procederes, pero una mujer apasionada y brillante como fue Evita, y que además tuvo todo un sentido de lo que era, ¿no es cierto?, la participación de grandes sectores de la población que no habían participado hasta ese momento en la vida nacional y en la posibilidad de estudiar y de trabajar y de tener otro tipo de visión de la vida. Isabel, en cambio, bueno, como ya hemos dicho, realmente fue una elección lamentable del general Perón, y mucho más lamentable fue a su muerte quedar justamente en sus manos. La influencia del brujo empieza a hacerse evidente en todos los aspectos de la política del gobierno. Yo creo que López Rega fue un sinvergüenza total. Un tipo que se aprovechó de la bondad de Perón y confabulado con la que después fue la esposa de Perón, hicieron el zafarrancho que hicieron. Crearon la AAA, mataron gente, perseguían judíos, y bueno, y terminó como terminó, ¿no? Una sola vez en el Canal 9 me dio la mano, me miró con bastante antipatía. El idiota seguramente creería la vieja historia de que yo había sido novio de Isabel. Y como yo siempre digo, soy un tipo de buen gusto. Hubiera elegido algo mejor, ¿no? Muerto Perón, la ofensiva de la derecha se tornó más contundente. Se sanciona una ley de prescindibilidad que permite despedir empleados públicos por motivos políticos. Fueron intervenidos los sindicatos disidentes, el SMATA de Córdoba, el Sindicato Gráfico de Raimundo Ongaro y Luz y Fuerza del líder histórico del cordobazo, Agustín Tosco. Fueron prohibidas las publicaciones de Montoneros
y destituidos los gobernadores de Salta y Santa Cruz. La AAA incrementó notablemente su accionar protegida por el Estado. Oscar Ivanisevich ocupó el cargo de ministro de Educación y nombró como interventor de la Universidad de Buenos Aires a Alberto Otalagano, conocido militante fascista, dando inicio a una escalada que concluyó con la intervención de más de 15 universidades, el despido de 4.000 docentes, más de 1.600 estudiantes presos y la prohibición de realizar actividades políticas en el ámbito universitario. José María Villone era el secretario de prensa, que era un hombre muy cercano a López Rega y que fue el que aplicó la ley de prescindibilidad, bueno, a muchos periodistas, a mí entre otros, por supuesto. El clima de violencia que se vivió con la AAA era terrible. Recordemos el asesinato de Ortega Peña en Arenales y Carlos Pellegrini a plena luz del día. Recordemos el asesinato de Silvio Frondizi. Recordemos los atentados, por ejemplo, Heriberto Kahn, que fue un querido amigo periodista del diario La Opinión, al cual lo esperaba un Falcon regularmente a la salida del diario, hasta que llegó un punto en que tuvo que esconderse. En fin, situaciones realmente muy violentas, además con un contexto diario de gran violencia de la guerrilla izquierdista por una parte y los escuadrones de la AAA por otra. Paralelamente se agudizó la crisis económica con el cierre del mercado de carnes rojas argentinas en Europa, lo cual fue un detonante para la caída del ministro Helbard y la asunción de Gómez Morales, un viejo peronista que ya había ocupado ese cargo en el último gobierno de Perón en los 50. El nuevo ministro intentó una alianza con los grandes grupos económicos, dio un aumento salarial del 15% que en menos de un mes fue sepultado por el aumento de precios, mientras sostenía la represión a los huelguistas, logrando que disminuyeran los conflictos laborales. Amparados en la nueva ley de seguridad y en la ley de asociaciones profesionales, el Ministerio de Trabajo y los propios jerarcas sindicales actuaron destituyendo de sus puestos a los dirigentes más representativos. Este conflicto de intereses termina con la derrota del conjunto de sectores que en todo caso de algún modo estaban incluidos en el proyecto de desarrollo industrial exportador que expresaba Helbard a partir de 1973. Los sectores sociales involucrados en él eran los trabajadores por un lado, los sectores de pequeños y medianos productores y empresarios y los grandes sectores industriales locales, tanto vinculados al mercado interno como al mercado internacional. Los sectores afectados eran los grandes exportadores agropecuarios, las transnacionales que tenían presencia en el sector industrial y los sectores financieros. No estando Perón, no había quien garantizara el cumplimiento del pacto social. Suben los precios, se extienden las huelgas y los grandes grupos económicos provocan el desabastecimiento de productos de primera necesidad. La violencia política creció hasta niveles desconocidos. El ERP continuó atacando cuarteles y decidió instalar un frente guerrillero rural en la provincia de Tucumán. Nace así la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. La cantidad de sus integrantes y la calidad de sus acciones militares serán exageradas tanto por el ERP en su afán propagandístico como por el ejército para justificar la represión. Tenía que ser una región donde hubiera suficiente población, suficientemente poblada como que para apoyo de la guerrilla, y además suficiente tradición de lucha que pudiera engendrar ese movimiento y alimentarlo. Y de ese punto de vista, al menos para el inicio, Tucumán era lo adecuado, ¿no? Porque Tucumán era la provincia más densamente poblada del país,
con una tradición de lucha histórica indiscutible y además con una geografía adecuada. La idea era preparar la guerrilla para el enfrentamiento al futuro golpe militar. O sea, lo óptimo, de acuerdo de la planificación, era que el día que los militares dieran el golpe, nosotros le hacíamos el contragolpe simbólico anunciando la salida de una guerrilla en Tucumán. Frente a los reiterados asesinatos sufridos por sus militantes y la destrucción con bombas de la mayoría de sus locales partidarios, el 6 de septiembre, la organización Montoneros decidió pasar a la clandestinidad y retornar a la lucha armada. Es decir, que alguna línea, y yo me incluyo dentro de esa línea, alguna línea, la línea de masas, podríamos decir, la línea no militarista, la línea política, planteaba esperar, la línea política planteaba no dar la batalla superestructural, la línea política planteaba replegarse hacia la base social, hacer un trabajo mucho más silencioso, poner el acento de acumulación en lo político y no en lo militar, ¿no es cierto?, para cuando se produjera la inevitable restauración oligárquica, cuando se produjera el golpe militar, que lo veíamos como un hecho inexorable, digamos, o sea, porque se había roto el nuevo pacto social que había nacido, ¿no es cierto?, con el camporismo y con la esperanza de marzo de 1973, las pautas programáticas, todo eso se había ido al diablo. Entonces la posibilidad justamente de una regresión, de una tremenda regresión, era muy clara. Lo que se tendría que haber hecho desde mi punto de vista era organizar y seguir organizándose en los lugares, pero esos lugares se iban cerrando poco a poco. Es decir, no había margen de maniobra. Y yo creo que fue una disparada, patear para adelante y bueno, a ver qué hacemos. Pero evidentemente si vos no tenés un trabajo de superficie, un trabajo de base, y de ahí podés sacar a los militantes más valiosos para después incorporarlos a la lucha, no sirve. Y después había otra metodología que era más equivocada todavía, que un compañero era importante en una fábrica porque era una referencia, era un tipo respetado, querido, y que todo el mundo lo seguía, y lo sacaban de ahí y lo ponían a pelear en otro lado del país que no tenía absolutamente nada que ver, y además donde empezaba de foja cero. Entonces esas cosas se pagan caras. Lo único que podíamos esperar nosotros después de la muerte de Perón, y estando el poder político en manos de Isabel y López Rega, lo único que podíamos esperar era que llegara el momento del golpe de Estado en donde nosotros íbamos a ser la víctima propiciatoria. Y en estas condiciones, además esperaba que eso fuera muy pronto. Cualquier hombre de la calle podía decir en aquella época que Isabel no iba a durar 3 meses. De modo que antes de esos 3 meses nosotros decidimos preservarnos pasando a la clandestinidad. Y esto fue un grave error estratégico, fue un error político, porque de última priorizó el intento de una defensa técnica, que es la clandestinidad, por encima de una defensa política, que es la ampliación del consenso. La primera acción militar de Montoneros fue el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, directivos del grupo Bunge y Born, uno de los más poderosos del país. Por la liberación de los Born, obtuvieron un rescate de $60 millones, lo que contribuyó a mejorar notablemente el aparato militar y propagandístico de la organización. Meses después, Jorge Born es liberado en una conferencia de prensa dirigida por Firmenich. Nosotros con ese dinero financiamos la lucha, no solo la nuestra. Nosotros financiamos la lucha de los partidos democráticos del Cono Sur contra, no enteramente, pero en importante medida, de todos los partidos del Cono Sur contra la dictadura de la región. Tal vez alguno quiera creer en mi palabra. Bueno, mi palabra, mi juramento es que yo, por razones, no solo por razones de fuerza mayor, por razones morales, por razones de profunda convicción moral, jamás me hubiera quedado con riqueza destinada a otro motivo, porque esto, digamos, equivale a apropiarse en términos individuales del dinero destinado a financiar una lucha de resistencia, es exactamente lo mismo que apropiarse en términos individuales de los impuestos cuando uno ejerce un gobierno legal. La AAA, que ya se había cobrado más de 500 víctimas, lanza una campaña intimidatoria en todo el país. Sus destinatarios son artistas, cantantes, escritores, periodistas y actores
que no gozan de la simpatía de López Rega o hacen explícita su oposición al gobierno. Se arman las listas negras. Figurar en ellas no solo significa para la gente de la cultura no poder trabajar, era además una seria amenaza de muerte. Muchos de los amenazados, adelantándose a miles de argentinos, optan por el camino del exilio. Yo tuve que irme primero porque salí en la lista de las 3A, ya la represión individual había comenzado en los tiempos últimos del peronismo, con el famoso López Rega, un ex policía, que organizó estos escuadrones de la muerte, como se llamaba. Me persiguieron a mí por la película La Patagonia Rebelde, por haber investigado un hecho de que esta matanza de obreros rurales habían pasado ya 50 años de esto. En noviembre, un comando montonero asesina en un cinematográfico operativo al jefe de policía y coordinador de la AAA, comisario Villar, volando el yate en el que paseaba junto a su esposa por el Tigre. El gobierno encuentra en el atentado la justificación para decretar el estado de sitio en todo el país. En las Fuerzas Armadas vuelve a tomar vigor la doctrina de la seguridad nacional. ¿Qué es este tema de la seguridad nacional? Es un tema que nace en la conferencia de Panamá, en la Escuela Militar de Panamá, donde los ejércitos americanos de todo el Cono Sur y del Caribe también fueron aleccionados por Estados Unidos. Es la exaltación de la teoría anticomunista. El enemigo es el comunismo y todo lo que permita la aniquilación, aniquilar al adversario en el sentido más tremendo de la palabra, cualquiera sea el medio, estaba convalidado por la cuestión de la seguridad nacional. La presidenta Isabel, que pocos meses antes había declarado: la violencia busca sacar las Fuerzas Armadas a la calle, pero no lo voy a consentir, soy una mujer frágil, pero tengo carácter, firmó a comienzos de 1975 el decreto número 261. Este documento del Poder Ejecutivo encargaba la lucha antisubversiva al ejército y le ordenaba neutralizar y aniquilar la acción de los elementos subversivos en la provincia de Tucumán. Luego, en octubre, este decreto se haría extensivo a todo el territorio nacional. De esta forma, el gobierno renunciaba explícitamente a todo control sobre los métodos utilizados para luchar contra la guerrilla y otorgaba a los militares una presencia política inocultable. Bajo esta cobertura legal, se inicia en Tucumán el operativo Independencia. Su jefe es un viejo militar peronista, el general Abdel Vilas, que admite que pueden usarse con los detenidos métodos vedados por las leyes. Posteriormente, las acciones serán dirigidas por el general Antonio Domingo Bussi. Cuando se sancionan los decretos que ordenan a las Fuerzas Armadas aniquilar a la subversión, eso es guerra. No se ordena a una fuerza que reprime, no se le ordena a la policía aniquilar al delincuente, sino aprehenderlo para ponerlo a disposición de los jueces. Aniquilar implica guerra, se aplicó un plan de guerra en ese momento. Y la guerra tiene una violencia especial. Luder reemplazaba a la señora de Perón cuando ésta se iba de vacaciones, pues como presidente del Senado se hacía cargo de la presidencia. Y él emite una orden ordenándole a las Fuerzas Armadas aniquilar la subversión. De esto después se quisieron tomar los militares para justificar sus actos represivos, pero no era nuestra ni la intención de Luder que se aniquile el subversivo, sino que se aniquile la subversión. El subversivo debía ser tratado conforme a la ley. Por lo menos ese era el espíritu de nuestro gobierno. En febrero de 1975 se crea en Famaillá, Tucumán, el primer centro clandestino de detención de la Argentina, La Escuelita. Los propios partes militares
dan cuenta de que en la etapa de auge de la guerrilla, la compañía de Monte del Herb nunca tuvo más de 260 miembros. Según comprobó la justicia, por la escuelita pasaron más de 1000 detenidos. Muchos de ellos no tenían ninguna vinculación con la guerrilla. Todos fueron torturados y un alto porcentaje ejecutado. El New York Times dice que en Tucumán hay una guerra en la que aparentemente no hay prisioneros. Comienza a utilizarse la palabra desaparecido. Van surgiendo dentro del movimiento obrero nuevas tendencias denominadas combativas, clasistas o de liberación, que daban la dirección de los conflictos laborales a las asambleas y las comisiones internas de cada lugar de trabajo, apelando a métodos de democracia directa, enfrentando a la tradición burocrática de las conducciones sindicales. Sus líderes más reconocidos son Agustín Tosco, René Salamanca y Raimundo Ongaro. En la ciudad industrial de Villa Constitución se impone en las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica una lista progresista encabezada por Alberto Piccinini. El gobierno, las empresas metalúrgicas de la zona y la conducción nacional del gremio deciden poner fin a esta experiencia democrática. Denuncian un complot subversivo, intervienen el sindicato y en un impresionante operativo del que participan más de 500 hombres, detienen a Piccinini y a 300 trabajadores. Muchos de ellos son torturados. Todo Villa Constitución se solidariza con los detenidos y se lanza una huelga que dura 59 días. Sindicatos de todo el país apoyan el conflicto. Se va gestando un frente opositor al gobierno. El 2 de junio, un amigo de López Rega asume como ministro de Economía. Se llama Celestino Rodrigo y será inolvidable para la mayoría de los argentinos. Rodrigo anuncia un severo plan de ajuste que incluye una devaluación del peso en un 160%, aumentos de tarifas de hasta el 200% y un límite en los aumentos salariales del 38%. Rodrigazo fue el primer plan de estabilización que se quiso hacer en la Argentina sobre la base de liberar los precios y mantener fijos los salarios. Eso provocó un golpe inflacionario y la protesta de los trabajadores, que se declararon en huelga y le hicieron una gran huelga a su propio gobierno. Miles de trabajadores del cinturón industrial abandonaron o tomaron las fábricas sin contar con la conducción de los sindicatos, culminando en jornadas de huelgas de las más contundentes de la historia argentina. Por eso la CGT se vio obligada a ponerse al frente de la lucha y consiguió aumentos salariales. Los grandes grupos económicos simularon aceptar la situación y comenzaron a buscar la solución en un nuevo golpe de Estado. El 27 de junio la CGT convocó a una marcha pidiendo la renuncia de Rodrigo y López Rega. En la Plaza de Mayo los trabajadores piden: Isabel, coraje, al brujo dale el raje, López Rega y las 3A, la vergüenza nacional. Isabel, presente, el pueblo está caliente. El conflicto se generalizó y solo concluyó cuando se confirmaron las renuncias de los ministros cuestionados. El brujo es nombrado embajador plenipotenciario y abandona el país con todos los honores a bordo del avión presidencial. Luego de una confusa transición, la Patria Metalúrgica impuso un gabinete con viejos dirigentes políticos del peronismo.
En ese momento ya la alianza que ha llevado a la derrota de la izquierda se ha roto evidentemente y en esa pulseada los sindicatos ganan. Y a partir de entonces, hasta su caída, el gobierno de Isabel es prisionero de los sindicatos. Es decir, existe una sucesión de ministros de Economía que proponen planes que o no son ni siquiera aplicados porque son inmediatamente rechazados y realmente Lorenzo Miguel tiene poder de veto absoluto sobre los programas económicos y la situación que se produce es una situación de inflación creciente cuyas consecuencias negativas, incluso políticamente, todos advierten, pero de la misma manera que la señora Isabel es prisionera de los sindicatos, la cúpula sindical es prisionera de sus bases. Tras un breve periodo de incertidumbre, Antonio Cafiero se hace cargo del Ministerio de Economía. Yo me encontré con una situación caótica, no teníamos reservas, la inflación era inabordable, el presupuesto arrojaba un fuertísimo déficit, no teníamos con qué pagar los vencimientos, tanto nacionales como extranjeros. Los sectores más concentrados del capital se separaron de la CGE y crearon la APGE, Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, en agosto de 1975, integrada, entre otros, por la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara de la Construcción, entre otras. Comenzaron a reclamar la necesidad de poner orden a los conflictos y establecer reglas económicas favorables a sus intereses. La señora de Perón me consulta quién creía yo que debía sustituir al general Numan a Plane. Lo lógico hubiera sido que lo sustituyera el que le venía en orden de lista, de antigüedad. Pero este era un general de Elía que justamente había conducido el amotinamiento en Campo de Mayo contra el general Numan a Plane, violando la disciplina del ejército. Entonces yo le dije a la señora, no podemos poner a quien ha cuestionado la autoridad del comandante en jefe, que no se ha disciplinado a la disciplina del ejército. Entonces convinimos en que el que seguía en el orden de la lista era el que debía ocupar ese cargo. Y el que seguía en el orden de la lista era Jorge Videla, de quien recibo la información que era apolítico, un hombre absolutamente profesional y que de ninguna manera podía encabezar un golpe. Esta es la información que tenían los servicios. En agosto de 1975, el general Videla asume como comandante en jefe del ejército. Un avión militar es destruido en Tucumán con un saldo de varios muertos. Los montoneros se adjudican el atentado. El Poder Ejecutivo declara ilegal a esta organización. Isabel pide licencia por razones de salud y asume interinamente como primer mandatario el doctor Ítalo Luder, presidente del Senado. En septiembre, en el Luna Park, Sui Generis se despide de su público. Miles de jóvenes aclaman al grupo formado por Charly García y Nito Mestre, que a través de canciones como Instituciones, Botas Locas, Juan Represión, Aprendizaje y Necesito, reflejaban los sentimientos de los adolescentes argentinos de la época. Muchos de ellos sintieron esa noche de fines de 1975 en el Luna que más que a Sui Generis le estaban diciendo adiós a una época que ya no volvería. En octubre comienzan a circular rumores de golpe de Estado y el vicario castrense Monseñor Bonamín se pregunta: ¿no querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función? Repuesta de sus afecciones,
pero no de los graves hechos que la acosan, Isabel reasume sus funciones. Pocos días después, los montoneros lanzan uno de sus operativos más audaces, el ataque al regimiento número 29 de Formosa. La estrategia de la guerrilla parece querer provocar a los militares para precipitar el golpe. Pensaban que con las Fuerzas Armadas en el poder, el pueblo tendría más claro al enemigo. Nosotros imaginábamos que la represión, por decirlo de un modo burdo, sería igual que las dictaduras conocidas, pero un poco peor, multiplicada por algún factor. Si antes había menos muertos, ahora habría más muertos en combate. O sea, la gente que detuvieran, a lo mejor, por lo menos los que detuvieran heridos, no los salvarían, los dejarían morir. No que una represión de la misma calidad y mayor cantidad. Esto es lo que nosotros esperábamos. Hubo, por supuesto, también en los 70s grupos políticos que no optaron por la violencia. Pero, en general, su papel político fue bastante menor que el de los que sí ejercieron la fuerza como forma de intervención política. Quiero decir, no sé, la Juventud Radical o el Partido Comunista, que en principio se oponían al uso de la violencia, también tenían sus sectores de seguridad, o como quiera que se llamaran, que cuando había que pegar, pegaban, y cuando había que tirar tampoco le hacían asco. La derecha, a su vez, estaba totalmente lanzada a la violencia, la AAA, las bandas parapoliciales que ya entonces empezaban a circular antes del golpe del 76, y por lo tanto era muy difícil circular en el ambiente político argentino de esos años con un mantón a la Gandhi hablando de los impuestos sobre la sal. Es decir, era prácticamente imposible, y así lo sufrieron en carne propia muchos de los que querían tener una tercera posición, que no estuvieran ni con las organizaciones violentas de la izquierda ni con las organizaciones violentas de la derecha, y que murieron en general a manos de la derecha. Creo que alguna de la gente que en esos años hablaba en contra de esa violencia probablemente se vio después, mucha razón en muchas cosas, pero en el momento en que lo decían eran absolutamente inoperantes, no tenían una posibilidad cierta de influir sobre la política del momento. A mediados de 1975, tras 10 años de lucha, las tropas comunistas del Viet Cong entran en Saigón tomando el control de todo el territorio de Vietnam. Los Estados Unidos sufren la primera derrota de su historia, infligida por un pequeño país del tercer mundo. Virtud del hombre político, la de convertir los males en bienes. No en vano reza el adagio popular que no hay mal que por bien no venga. Para la libertad. En noviembre, la muerte de Francisco Franco cierra un periodo de 40 años de dictadura en España. Con el apoyo del rey Juan Carlos I de Borbón, el primer ministro Adolfo Suárez desmonta la estructura franquista y legaliza los partidos políticos. La joven democracia española se convierte en un solidario refugio para los exiliados latinoamericanos. En diciembre, los hechos parecen precipitarse. El 19, un comando aeronáutico a cargo del brigadier Jesús Capellini subleva la base de Morón en un ensayo de golpe de Estado. La reacción popular es prácticamente nula, pese a lo cual los mandos militares deciden esperar a que la situación general se deteriore aún más y no plegarse a Capellini, que termina rindiéndose. En vísperas de Nochebuena, el ERP ataca el batallón 601 Domingo Viejo Bueno en Monte Chingolo. La operación
había sido delatada por un oficial de inteligencia infiltrado y la irrupción de los atacantes fue rápidamente repelida por los alertados militares. La guerrilla, después de Montechingolo, quedó totalmente diezmada. Era una operación de limpieza que había que hacer, que la pudo haber hecho los organismos de seguridad. Pero los militares lo quisieron hacer a su modo, matando. Montechingolo es un desastre para el ERP y la última acción de gran despliegue de la guerrilla. De aquí en adelante, los guerrilleros diezmados realizarán atentados selectivos de gran magnitud, pero que evidencian la falta de combatientes. En Navidad, el general Videla se dirige al país desde los cerros tucumanos. El 24 de diciembre, Videla produce un discurso en Tucumán diciendo: si en 3 meses no hay rectificaciones, como diciendo, acá se viene. Durante los primeros meses de 1976, la presidenta y su entorno hacen intentos para evitar el golpe. Hablan de gabinete cívico-militar, ingreso de los militares al gobierno y adelanto de la fecha de elecciones. No permitiré que nadie, con cualquier pretexto mezquino, pretenda usurpar el poder que pertenece al pueblo de la nación argentina. Sé que así defiendo los derechos de los partidos políticos y de la democracia representativa. El camino de las urnas está abierto y a muy corto plazo, menos de un año, para que el pueblo decida con plena libertad. Nosotros no queríamos militarizar el gobierno, pero en el gabinete nos pareció que podían asistir los 3 comandantes en jefe, entonces escuchaban